Y yo soy de los que tengo que archivar el material aquí. Soy como muy autodidacta, todo me lo aprendo en memoria. Entonces, tengo mucho que hablar. Pero cuando lees la versión cantera, una de las mayores, de las más antiguas, como una que yo tengo, la versión cantera, cuando lees algunas como la Septuaginta, como la versión de los Hébridos, como la Rotterdam, como la versión del Oso, entonces te das cuenta que no dice en el principio, dice en los principios. La palabra en el principio es la raíz etimológica de Bará. Las palabras en los principios es la raíz de la continuidad de algo que ya existía. Hablamos de que había habido un diluvio en esta tierra. La pregunta es, ¿a quiénes quiso Dios ahogar? Entonces, abro paréntesis y escuche lo que voy a decir y anótelo si puede. Si esto le vuela la cabeza, estamos en problemas. Si Dios ahogó generaciones antes que nosotros llegáramos aquí, si hay restos de personas que vivieron en este planeta millones de años antes que nosotros, entonces yo pregunto, quiere decir que el arrebatamiento que viene no es el primer arrebatamiento. Quiere decir que ya han habido otros arrebatamientos sobre este comienzo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y la pregunta es, ¿dónde están esas generaciones? ¿Qué se hicieron esas generaciones? Y yo soy de los que tengo que... Si no entiende lo que él dice, hay problema. Realmente, estas informaciones, lo primero que hay que preguntarse, ¿de dónde él saca estas informaciones? ¿Cómo estas informaciones llegan a su mano? ¿Acaso está esto escrito en la Biblia? Dice la palabra de Dios que todo aquel que traiga un evangelio diferente o que predique algo que esté fuera de la Biblia sea anatema allá en Gálatas. Estas informaciones que él trae, esa es la pregunta, ¿de dónde él trae esta evidencia? Primero te voy a dar la evidencia bíblica. En los versículos 26 y 27 del primer capítulo de Génesis leemos que luego de haber creado las plantas, la vida marina, las aves y el resto de los animales, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así también está escrito en la Torá. No sé cuál es la versión que él dice, hagamos otra vez. Donde aquí en ninguna de las Biblias que hemos leído hemos encontrado esa frase de hagamos de nuevo, sino hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Luego en Génesis 2:7 nos da más detalle acerca de la forma en que Dios creó al primer hombre, que a diferencia que cualquier otra criatura fue creado a imagen y semejanza de Dios. De ahí en adelante, hasta llegar al capítulo 5, Génesis, nos da un resumen de cómo Dios creó a la primera mujer y cómo la raza humana se desarrolló a partir de Adán y Eva. Eva era madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, y todos los vivientes son todos los vivientes. Todo ser humano que ha existido en la tierra es descendiente de Eva. Además, Génesis, su capítulo 5, 1 y 2 nos dice, el día en que creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y lo bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y el Nuevo Testamento confirma que Adán fue el primer hombre en 1 Corintios 15:45. Según el registro bíblico de la primera genealogía y recuento histórico, Adán y Eva fueron creados hace aproximadamente 6,000 años. Y si bien esto es solo una aproximación, no es tan imprecisa que puede estar desfasada miles o decenas de miles de años de la realidad. Entonces volvemos a la pregunta sobre los huesos humanos que supuestamente datan de miles de años
antes de esto, para responderle debemos tratar dos temas cruciales. Primero, la veracidad de las estimaciones de antigüedad basada en métodos de datación radiométrica. Y segundo, si dichos huesos son realmente humanos, mis queridos hermanos. De haber varios principios, como dice él, hablando en los humanos, podemos decir que Cristo ha venido varias veces y que ha visto varios arrebatamientos, como él lo dice aquí. Pero realmente, si esto ha sucedido como dice él, pues entonces no es tan veracidad la palabra de Dios, no es tan creíble. Esto es lo que el maligno quiere sembrar en los creyentes, distorsionar la palabra. Vamos ahora a los datos datando los huesos. Muchas personas simplemente suponen que la edad atribuida por los científicos, personas que no quieren saber de Dios, tampoco creen en el diluvio de Noé. Y estas son las bases para aquellos que dicen que ha visto varios principios y que antes de Adán habían gente. Esto se le atribuye a los científicos, aquellos que no creen a lo que es la palabra de Dios, pero que tampoco creen en el diluvio ni ninguna de estas cosas. Realmente muchas personas simplemente suponen que la edad atribuida por los científicos a determinados fósiles es siempre certera y exacta. Sin embargo, la datación radiométrica de fósiles es una ciencia más bien inexacta que puede arrojar resultados muy variados para el mismo fósil. Si desea más información al respecto, puede consultar el libro Huesos Controversiales de Malvin Lowell. Y depende de varios factores que pueden influir los resultados considerablemente. Uno de estos factores es la presencia de agua. Oiga aquí, la presencia de agua en esos fósiles. Por tanto, debido a la inundación global ocurrida en los tiempos de Noé, que muchos científicos niegan, datar fósiles con precisión resulta aún más difícil. En otras palabras, algunos de esos huesos aparentemente humanos, si son humanos, pero no son de más edad que Adán y Eva. No son prehistóricos en absoluto. ¿Por qué? Porque los huesos tal vez que están encontrando son los huesos del diluvio. Los huesos del diluvio de Noé, si algo están encontrando. Pero lo del diluvio de Noé data de estos tiempos, mis queridos hermanos. Espero te haya gustado este video. Esto no es buscando controversia, como muchos dicen, sino aclarando tema. La paz de Dios.